Hola, buenos días a todos. En primer lugar me presento, soy Pilar Sánchez, la directora del Centro Cultural de España en Montevideo y estoy aquí acompañada en esta inauguración que estamos llevando a cabo del proyecto Pasajeros de Daniel Sosa, el director del Centro de Fotografía de Montevideo, dependiente de la Intendencia de Montevideo. Estoy acompañada también de Merche Flores, la directora del Centro de Formación de la Cooperación Española, de Almudena, Almudena Javares, que es la comisaria de la exposición, y de César de Zuli, que es el artista, el creador, el fotoperiodista responsable de la muestra del proyecto Pasajeros. El proyecto Pasajeros es quizá más amplio que no exclusivamente la muestra, que ahora nos lo va a contar Almudena, pero bueno, una de las partes más importantes es la exposición de la que sin duda es responsable César. Entonces, os vamos a hablar un poquito del proyecto. Yo quería presentaros a los compañeros de mesa. Este proyecto se ha organizado fundamentalmente desde el Centro Cultural de España, pero enseguida contamos con la complicidad del Centro de Fotografía, una contraparte que es una colaboradora habitual ya del Centro Cultural, y también porque era un proyecto fotográfico y tenía mucho sentido. Entonces, desde el primer momento, el Centro de Fotografía, y eso que les avisamos con poquito plazo, nos dijo que tenía la posibilidad de sumarse a este carro y valorar la idea de contar con la fotogalería de LEAC para sumar más historias y no quedarnos circunscritos al espacio del CC. Y también la complicidad de Merche, que desde un primer momento le pedimos tener un guiño con la fachada de la OTC y la fachada del Centro de Formación para incorporar dos imágenes, dos historias. La OTC está en un sitio estratégico enfrente del Museo Nacional de Artes Visuales. Entonces pensábamos que la gente que saliera del museo podía de algún modo ver esa imagen tan impactante y tener un QR y que de algún modo llamase al resto del proyecto, bien de la web, del EAC, del centro, bueno, como llegar a más gente porque estaba en un sitio estupendo, y el centro de formación lo mismo. Para nosotros era importante, con Daniel hemos hecho muchos proyectos, pero la OTC y el centro de formación nunca habían trabajado las tres UCES juntas, o por lo menos en los últimos tiempos en un proyecto de esta envergadura, y entonces con un tema como el tema migratorio nos parecía que encajaba bien y que era el momento de sumar a más cómplices. Entonces, bueno, eso por una parte. Para aquellos que no conozcáis bien el proyecto Pasajeros o que sea vuestra primera aproximación a Pasajeros, realmente se enmarca, y César y Almudena me pueden corregir, un poco en un proyecto que lleva a cabo César, porque realmente, como sabéis, todos los años miles de personas se embarcan en un proyecto con el objetivo de cruzar el Mediterráneo. César se incorpora al equipo de una ONG alemana en el 2016 y en alta mar forma parte de un rescate en alta mar y fotografía a una serie de migrantes en el 16, y luego no termina ahí el proyecto, sino que 2 años después vuelve a fotografiar a esta gente y a hablar de sus historias. En un deseo, me imagino, de no convertir a las personas en estadísticas o en una información que desaparece en un telediario en 5 minutos, sino en visibilizar desde un punto también de vista de respeto a los derechos humanos, la importancia que tiene esa gente que tiene sus historias, sus nombres, sus vidas, vienen de un país, hablan un idioma, tienen una cultura, y cómo están ellas 2 años después. Entonces, eso es muy brevemente el hilo conductor de este de lo que va a ser el proyecto más expositivo. Y yo quería que Almudena nos contara un poco, o bueno, perdón, Daniel, nos contaras un poco cómo engancha LEAC en este proyecto, y luego ya nos cuenta Almudena, que me he olvidado de ti. Cuéntanos un poco, Daniel, la parte de LEAC o lo que a ti te parezca importante como colaboración del Centro de Fotografía. Vale, muchas gracias, Pilar. Para el Centro de Fotografía es un gran gusto estar siendo parte de esta inauguración y de esta exposición en estos tiempos de este nuevo mundo en el que estamos, a la distancia. Pero sí, primero que nada, celebrar y agradecer la propuesta que nos llegó de parte de ustedes, y con el Centro Cultural de España, como bien dijiste, trabajamos creo que desde la creación de los 2 lugares, que tenemos ya casi 20 años. Parte del sentido del centro tiene que ver con acercar imágenes a uruguayos y latinoamericanos que tengan que ver con quiénes somos, quiénes fuimos, o que esas discusiones nos sirvan para pensar quiénes seremos. Este tipo de temáticas, que muchos de nuestros países se constituyeron en gran parte con la migración, que lo vemos como algo distante y lejano en cierta forma, pero es la base de un poco en qué está nuestra ciudadanía en el día de hoy. Y como bien comentaba, mucho de lo que está pasando en el Mediterráneo nos llega por la televisión en un formato que se va normalizando y capaz ya se toma como habitual, o que nos vamos, por tanta saturación de ese tipo de imágenes, capaz que
no llegamos a una reflexión más profunda o cómo lo conectamos con nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces poder acercar este tipo de trabajo y de la forma que se presentaron y con la profundidad que fue realizado, para nosotros fue una gran oportunidad. Así que de vuelta gracias a todos los que tuvieron que ver con la realización de la exposición. Y creo que el formato de que por una parte la muestra esté puertas adentro en un espacio como el Centro Cultural de España, y habernos propuesto sumar una fotogalería a cielo abierto que tiene la particularidad de son espacios de acceso público a las 24 horas del día. La LEAC tiene la particularidad también que es el espacio de arte contemporáneo, es un gran sitio cultural que la ciudadanía lo utiliza mucho. Esto queda en la placita de ese espacio que está junto al Museo Histórico, el Museo de Historia Natural, genera una circulación de personas que conecta una muestra con la otra. Es una oportunidad de que la gente se encuentre con la temática y pueda continuar la exposición puertas adentro en el CCE o con estas nuevas intervenciones que se hicieron, que creo que para la ciudad también es algo que está buenísimo que empiece a pasar más, ¿no? Como tiene esta particularidad, muestra también de cómo se enganchan muchas instituciones y muchos espacios bien diferentes que generan un recorrido aparte del contenido concreto. Solamente decir eso, agradecer y pasarle la palabra a Almudena para entrar en profundidad en la exposición. Claro, estupendo, Daniel, mil gracias. Es verdad que nosotros, no os negaré que cuando pensamos en el EAC y en la fotogalería pensamos también en el COVID. Estamos organizando un proyecto para nosotros ambicioso en relación con los fondos que solemos manejar. César va a venir a Montevideo, es un proyecto que tiene una cierta entidad y nos daba miedo también que de pronto, bueno, no pudiéramos abrir el centro cultural y la patita del centro de fotografía, también la proximidad, ¿no?, que te da estar paseando por la calle y verlo, nos parecía que era un valor añadido que podía estar muy bien. Entonces ahora, Almudena, a mí me apetecía que nos contaras en un primer momento el proyecto que llega al Centro Cultural, se llama Segunda Mirada. Ahora ya Segunda Mirada se ha convertido en Pasajeros, siempre Pasajeros fue una pieza muy importante de la propuesta, pero bueno, que nos cuentes cómo conociste a César, por qué pensaste que dentro de Segunda Mirada el proyecto de Pasajeros iba a ser tan importante, qué actividades complementarias, porque en el fondo la exposición es un disparadero para hablar de miles de temas, ¿no? De fotoperiodismo, por una parte, de la implicación que ha tenido como fotoperiodista, la implicación política que ha tenido César en este proceso. Íbamos a tener un ciclo de cine africano con el Festival de Cine Africano de Tarifa, que al final no pudo ser, pero bueno, era un poco la excusa para hablar del tema migratorio, para hablar de fotografía, para hablar de derechos humanos, para hablar de identidad, para hablar del otro, de inclusión, de sociedades más tolerantes. Bueno, nos servía un poco de base y me apetecía que nos contaras en qué momento en tu cabeza se gesta este proyecto y cómo encajas con César, cómo empezáis a trabajar y a darle forma. Cuando quieras. Bueno, primero y primordial, muchísimas gracias al Centro Cultural de España, al Centro de Fotografía, a la OTC y al Centro de Formación. Bueno, por la confianza, porque lo cierto es que Pilar y Xurxo me hicieron una propuesta que era un cheque en blanco, prácticamente. Y bueno, y al equipo de todos ellos, a Dani, a Sebastián, bueno, a Victoria, bueno, a todos por la implicación, porque se sumaron al barco, nunca mejor dicho, desde el momento uno. Como bien decía Pilar, cuando me hicieron la propuesta, yo venía desde un tiempo pensando en desarrollar un trabajo que tenía como disparador el concepto de segunda mirada. Segunda mirada que aúna de alguna manera una serie de conceptos clave como ahondar en propuestas, no quedarse en la superficialidad, o visibilizar una segunda mirada a aquello que está oculto, o en tercer lugar, repensar, o sea, lanzar una segunda mirada a propuestas o ideas que a lo mejor tenemos asentadas y que, bueno, a las que siempre se le puede dar otra vuelta. Con esta base comencé a trabajar y una de las primeras ideas que me vino, porque consideraba que aunaba prácticamente la clave de esa segunda mirada, era
la perspectiva que César tenía del proyecto migratorio. Voy a ir un poco atrás. Yo a César, el trabajo de César, lo conozco a través de una fotografía, una única fotografía que me enamoró perdidamente. Él puede contarlo. Descubrí un fotógrafo de una observación rigurosa, muy comprometida, profundamente humana y sensible, y con un gran sentido y compromiso estético. O sea, aunaba forma y fondo con una calidad que me parecía impresionante. Todo esto fue mucho antes de Pasajeros. Entonces, bueno, le seguí la pista, conocí su idea de subirse a la embarcación de rescate en el 2016. Conocí esa primera etapa del proyecto, bueno, de retratar a esas 18 personas y aplaudí que siguiera adelante con una segunda etapa, precisamente desde esa lógica que él buscaba de documentar, de trazar el relato humano. Si bien la primera parte ha ganado muchísimos premios y es visualmente es una propuesta impactante y de una calidad clamorosa, una de las patas en las que pensábamos pararnos de una manera seria justamente en la propuesta que está en Montevideo es precisamente en esa segunda etapa. Esa segunda etapa de César, cuando después de varios años hace una investigación, encuentra a los pasajeros y empieza a preguntarles por qué salieron de sus lugares, cómo fue ese trayecto, qué vivieron en Libia, que es clave, y dónde están y qué les está pasando en Europa. Y ahí nos encontramos con muchas historias, tantas historias como personas. Nos encontramos con momentos de salida, decisiones de salida sentimentales, políticas, económicas. Nos encontramos con huidas hacia adelante, nos encontramos con ideas asentadas, pensadas, improvisadas. Nos encontramos con historias muy valientes que no están en los números, que no salen en los números. Y nos encontramos también con la realidad europea, con esos momentos administrativos, esas esperas, esas irregularidades, historias con finales más felices, con menos felices, con esperas eternas. Todo eso hemos querido mostrarlo en las diferentes exposiciones. En el Centro Cultural de España van a encontrar el proyecto global, desde el momento 1, desde el barco, hasta bueno, una selección de historias que hacen, me atrevería a decir, una especie de foto general resumen de lo que les está pasando a unos y a otros de alguna manera. Pero después nos venía muy bien que el proyecto, como bien habéis dicho, se expandiera, saliera a la calle, saliera a los diferentes lugares y que cada una de las exposiciones tenga entidad propia, pero se retroalimenten e inviten a ir a las otras. En ese sentido, en el Centro de Fotografía encontramos a Malik, la historia de Malik, que sale de Banjul y que llega a Biella, una ciudad italiana. Esto lo va a contar César mucho mejor, pero su historia específica nos vale para relatar algo que le sucede a muchos de ellos, que es cómo están a la espera de regularizar su situación en centros de acogida. O sea que una historia individual nos vale para una historia que es bastante general en este tipo de casos. Después tenemos las historias de Ismael o de Abdul, tanto en el centro de formación como en la oficina técnica de cooperación.
en la que, bueno, la imagen es lo más potente y luego el viandante va a poder escuchar las historias a través de un QR. Y bueno, la idea es un poco que aquel que forzosamente no pase por el centro cultural o por el centro de fotografía se empape de alguna manera de lo que es el proyecto y invitarles a seguirlo. Esa es una pata, como bien decías, clave, y es el disparador para el resto de programación que va a estar enmarcada en pasajeros. Por un lado tenemos, bueno, el viaje de César. César estará en Montevideo a comienzo de marzo. Allí realizará un taller de fotoperiodismo, unas visitas guiadas, por supuesto, a las muestras. Y después charlas con fotoperiodistas locales que están en búsquedas similares. Creo que puede ser muy enriquecedor y aportar mucho. ¿Qué se está trabajando desde el fotoperiodismo en vínculo con los proyectos migratorios? Creo que va a hablar, entre otras personas, con Ana Ferreira, que es justamente una de las personas que, bueno, más activamente está trabajando el tema de la migración desde el fotoperiodismo en Uruguay. Por otro lado, más allá de las propuestas de César, que tendrán fechas específicas en breve, tenemos una serie de actividades que lo que pretenden es dar luz a la contemporaneidad artística africana, subsahariana, más concretamente. En ese sentido, en el Teatro Solís, el 22 y 23 de febrero, estará un proyecto, una obra, The Very Last Northern White Rhino, que es una propuesta de danza contemporánea, que es una coproducción del GREC con la Sala Hiroshima, una de las salas, bueno, recientemente cerrada, pero más importantes en propuestas independientes en España. Y la idea de la obra es realizar una búsqueda, una investigación de movimiento del coreógrafo Gastón Core con Ulul, que es un bailarín de origen de Costa de Marfil, que vincula su formación en danza africana con su formación en danza contemporánea y de la calle, urbana. A partir de, bueno, ya están las entradas a la venta, si no me equivoco. Invito a todo el mundo a ir porque es una propuesta realmente, una búsqueda muy interesante y es un canto a la vida a partir de la danza. Ellos también van a hacer 2 talleres. Gastón, como alma de la Sala Hiroshima, referencia, como ya decía, en el mundo de la escena un poco independiente, va a hacer un taller de gestión, de desarrollo, de cómo desarrollar, de una idea, de plasmar una idea, cómo llevarla a cabo, o sea, cómo poder trazar el germen de la idea y aterrizarlo a tierra. Y por otro lado, toda la compañía va a hacer un taller ya más enfocado a la escena, vinculado al movimiento contemporáneo en escena. Creo que de hecho ya se pueden, son gratuitos y ya se pueden inscribir la gente, los invito a ello. Más allá de eso, por otro lado, en el 21 y 24 de marzo va a haber una serie no sabría cómo, bueno, no son masterclass, charlas, es difícil de definir porque cada una tiene un poco su impronta, pero Virico es una plataforma, una asociación aquí en España que se propone visibilizar y promover el arte y cultura contemporáneas africanas. En ese sentido, su idea es dar una serie de talleres online
que sean píldoras de lo que está sucediendo en este momento en la vanguardia artística subsahariana. Distintos expertos durante 4 días van a hablarnos de cine, literatura, arte y música. También un poco con esa idea de segunda mirada, de ir más allá de las nociones que podemos tener todos de cultura africana y disparar esa idea de creatividad y de vanguardia que es en lo que se está convirtiendo. En último lugar, en abril, ya desde un lado un poco más reivindicativo de formación de ciudadanía crítica, Carlos Bajoerro es un periodista que colabora con El País, con La Casa Encendida o con el CSSB. Va a realizar una serie durante 2 jornadas, va a hablar sobre el activismo digital en África, mostrando tanto las herramientas que se están utilizando como invitando a impulsores a que expliquen sus proyectos en esa voluntad de inspirar a la ciudadanía crítica, ¿no? Y así cerraríamos un poco esa idea de segunda mirada de la migración, segunda mirada del arte africano, y un poco sintiendo que con el cierre del proyecto todos sabemos un poco más y nos preguntamos un poquito más, ¿no? Estupendo. Mil gracias, Almudena. César, cuéntanos tú, o Almudena, si quieres tú introducir a César en nuestra conversación, o César, cuéntanos lo que te apetezca, si te apetece contarnos un poco cómo empieza el proyecto del 16, el del 18, si la llegada aquí y el contacto con otros fotoperiodistas uruguayos, cómo te planteas el proyecto de Pasajeros, que no ha estado exento de dificultades con tantos viajes, porque César, claro, es un fotógrafo multipremiado que expone en 20.000 países y que para nosotros ha sido una suerte contar con él, pero también, ¿verdad?, una dificultad encajar las piezas del sudoku para ver cuándo podía venir, que si estaba por ahí la exposición de Japón. Cuéntanos qué es para ti el proyecto Pasajeros en concreto en Uruguay, o dentro de tu activismo político o dentro de tu compromiso político, quería decir, o de tu trayectoria creativa, o el aspecto en el que te apetezca compartir con nosotros del proyecto. Bueno, lo primero de todo, gracias al Centro Cultural por crear este espacio y darme esta oportunidad de llevar mi trabajo allí, al otro lado del otro mar, que también nos rodea desde aquí. Gracias al Centro de Fotografía. Hace años que sigo el trabajo que hacéis desde ahí y lo admiro desde hace mucho tiempo. Sigo las exposiciones de otros compañeros que han estado exponiendo allí. Para mí es un placer también estar colaborando con vosotros. Y me emocionaba mucho escuchando a Almudena. Creo que no sé si puedo presentar el proyecto mejor de lo que lo ha hecho ella. Ha sido muy bonito escuchar y recordar cómo nos conocimos, ¿no? y todo lo que ha pasado desde entonces y ver cómo ha evolucionado. Y tener la oportunidad de trabajar juntos ahora y ver el cariño con el que has cuidado el proyecto y lo has llevado a este formato expositivo que tengo muchas ganas de ver personalmente, pero que estoy seguro de que va a llegar muy bien a la gente que pase por allí. Y hablando un poco más del proyecto, pues añadir, como ya habéis comentado, lo habéis presentado muy bien realmente, pero el proyecto empieza en 2016, a raíz de esa oportunidad que yo tengo de subir a ese barco de salvamento, y inicio un viaje que yo nunca pensé que iba a llevar a tantos años y tan lejos, ¿no? Acabo de llegar ahora mismo de Guinea, donde he estado en la boda de uno de los protagonistas del proyecto. El proyecto sigue en desarrollo, está evolucionando hacia unos lados muy bonitos. Estoy empezando a preparar un documental que va a llevar por lo menos un par de años para poder realizarse, pero la idea es que todo este trabajo de tantos años pueda completarse con ese documental, que creo que va a aportar una visión distinta y más cercana de poder escuchar a esos protagonistas del proyecto directamente. Pero lo que se va a ver en esta exposición es todo ese trabajo fotográfico que yo llevo desarrollando todos estos años. El proyecto se inicia como esa serie de retratos en los que yo tengo la intención
documentar ese contexto migratorio, que es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo central, de una forma visualmente distinta. Es una apuesta arriesgada de alguna forma. Yo solía trabajar especialmente con medios de comunicación y yo hago una apuesta de retratar a estas personas con un punto de vista que creo que está más cercano al mundo del arte fotográfico más que del fotoperiodismo, pero afortunadamente consigo crear un cuerpo de trabajo que se mueve entre los dos mundos y que poco a poco empieza a visibilizarse en contextos muy diversos, ¿no? Y en ese proceso en el que yo empiezo a mover esa primera serie de retratos en los que yo tengo esa intención de poner rostro y nombre a la migración, yo empiezo a reencontrarme con esos protagonistas del proyecto a los que yo nunca pensé que iba a volver a encontrar, ¿no? Y en estos últimos 5 años no solo empiezo a encontrar algunos de ellos, sino que ya tengo localizados a 105 de los 118 pasajeros de esa barca. Ya he reencontrado a 70 de ellos. Mañana mismo me voy a Italia a reencontrarme con 3 más. El objetivo del proyecto es conseguir verlos a todos si es posible y de esa manera poder, pues como ya comentabais, explicar que la migración es muy compleja y los motivos para salir de su país son diversos. Cada uno de ellos ha tenido una razón distinta para hacerlo. Y si yo consigo con este cuerpo de trabajo y con este proyecto que la gente entienda esa diversidad, que la gente entienda las complejidades de la migración, que empatice de manera individual con cada uno de ellos, o por lo menos aquellos a los que se pueda acercar, yo creo que ya estaremos consiguiendo algo importante. Así que os agradezco que me permitáis seguir compartiendo el trabajo y llevarlo a aquel lado donde se conoce muy bien lo que significa la migración, como ya comentaba también Daniel. Y es importante que no se olvide ese pasado y que se siga empatizando con la gente que hoy en día tiene que pasar por lo mismo. Así que nada, muchas gracias y estoy deseando estar allí para veros. Para verlo. Claro. Y poder contarlo en directo. Y poder contárnoslo a nosotros, ¿no? Con las visitas guiadas también. Pues oye, mil gracias, César, por tus palabras, Almudena, Daniel. Ahora Merche va a cerrar un poco esta charla que hemos tenido para contarnos un pelín el por qué se suma al carro el Centro de Formación y la OTC y cerrar un poco la conversación, que bueno, es un cierre temporal de esta pequeña inauguración online, pero que queremos veros por el Centro de Formación, Galería de LEAC, en las actividades de Virico, en las charlas de César, en fin, estamos solo dando un avance de los 2 meses en los que vais a poder visitar desde hoy, que es el 10 de febrero, 2 meses este proyecto. Merche, cuando quieras. Pues buenos días a todos. Un saludo en nombre del Centro de Formación y la Oficina Técnica Regional de la Cooperación Española, 2 de las 3 patas, junto con el Centro Cultural de la Cooperación Española en Uruguay. Es el único país que tiene 3 unidades de cooperación española, no solamente en el mismo país, sino en la misma ciudad. Y bueno, sobre todo agradecer esta oportunidad de participar en este proyecto tan interesante, que creo que tiene un valor agregado y es visibilizar precisamente la realidad de la migración, pero desde la perspectiva de quienes sufren y protagonizan este fenómeno, que como ha comentado César, es un fenómeno multidimensional que tiene muchas aristas, muchas realidades diferentes. Y una de ellas es ese drama humano que implica dejar la vida atrás con todo lo que eso implica y lanzarse a un nivel de incertidumbre con la esperanza de lograr una nueva vida, una vida digna, que además deben en gran parte de las ocasiones ser arduamente luchada, ¿no? Son experiencias realmente bastante traumáticas, ¿no? Como habéis comentado. Bueno, yo quiero señalar también en esta inauguración el interés que tiene la cooperación española por el fenómeno de la migración. La cooperación española tiene entre sus prioridades principales mitigar los efectos de este fenómeno, especialmente sobre los migrantes, lógicamente, y sobre todo sobre las necesidades de los más vulnerables.
que bueno, pues son sobre todo mujeres, niños, niñas que sufren el fenómeno migratorio quizás de una forma más cruenta incluso, ¿no? Y en especial en medio de un contexto especial, que es el contexto de la COVID-19, que creo que ha venido precisamente a complicar precisamente todos los contextos migratorios y especialmente en África hacia Europa. Entonces, bueno, pues encantada de sumarnos a estos esfuerzos. La migración es un derecho, debe realizarse en las condiciones más dignas posibles y esto implica generar todos los mecanismos al alcance de todos. Es decir, por una parte las instituciones gubernamentales y de cooperación, pero también de la ciudadanía y por ello creo que esta exposición precisamente tiene ese valor agregado de pretender promover la sensibilización ciudadana en torno a esta dimensión que pueda ser comprendida desde un enfoque humanista, desde un enfoque de derechos humanos, desde el punto de vista de quienes lo protagonizan. Y por último, bueno, agradecer al Centro Cultural que haya pensado en nosotros, en esta oficina pequeña, regional de la Cooperación Española en el Cono Sur, pero que tiene un edificio muy lindo y muy visible en el Centro de Formación de Uruguay, que también está situado en un lugar muy estratégico en Ciudad Vieja. Y bueno, pues encantados de ser compañeros de la exposición y por supuesto al Centro de Fotografía, con quien llevábamos algún tiempo sin conversar. También la pandemia yo creo que nos ha afectado en nuestras relaciones más institucionales y el espacio de arte contemporáneo y bueno, invitarles a visitar nuestras fachadas para conocer, como comentaba Almudena, a Ismael y Abdul, que son dos de sus protagonistas. Así que muchas gracias y encantados de participar en este proyecto. Si a alguno de vosotros se le ha quedado algo en el tintero, ¿queréis hacer algún comentario más? Si no, bueno, damos por finalizada esta charla, inauguración, invitación, anticipo de lo que está por venir. Así que muchas gracias a los 4 por estar aquí compartiendo este espacio y animar al público a que vaya al EAC, al Centro Cultural, a la OTC, al Centro de Formación y que se apunte a todos los talleres para estar un poco, para conocer un poquito y al espectáculo en el Solís de danza africana contemporánea, para, como decía Almudena, y ya le robo un poco la idea, que cuando terminen estos 2 meses sepamos o tengamos una mirada un pelín diferente sobre la realidad africana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.